Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. Donald Trump dice que Claudia Sheinbaum aceptó frenar la migración y ella responde que México no va a cerrar la frontera. También Banco de México mantiene sus estimaciones para la economía y sí, Zero Hate es la fórmula de Pinterest para conquistar a los usuarios. Es jueves 28 de noviembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y activen las notificaciones de este podcast para que no se pierda ningún episodio. Hoy está conmigo Luz Helena Marcos, reportera de Economía en Expansión. Buenos días, Luz. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Espero que tú muy bien y muy emocionado de contar las noticias más relevantes. Correcto, tenemos mucha información, pero antes de pasar con la primera nota, les tengo un anuncio porque Expansión está convocando a las mujeres empresarias o que se encuentren en un puesto de alta dirección a participar en nuestra siguiente edición del ranking de las 100 mujeres más poderosas de los negocios. Pueden participar todas las mujeres, no importa la nacionalidad, pero que sean de una alta dirección y que gestionen una empresa nacional o extranjera con operaciones en México. No existe límite de participantes por empresas, pero en el listado solo podrán aparecer un máximo de 4 mujeres de la misma compañía. La participación, esto es maravilloso, no tiene un costo, pero la fecha límite para recibir la información es el 13 de diciembre. Además, y esto nos encanta, este año la plataforma Mujeres Poderosas de Expansión entra en una nueva etapa y da un paso más en la búsqueda por la equidad de género en el país y lanza el programa Mentoras Expansión, que de la mano de un grupo de aliadas incrementará y fortalecerá la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo. Les dejamos más detalles y la liga a las instrucciones en la descripción de este episodio para que se puedan inscribir. La verdad es que vale mucho la pena. Y bueno, ahora sí vámonos ya con la primera información, porque ayer hubo una llamada entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum y desde luego cada quien dijo cómo le fue en la feria. Así es, Gonzalo, después de que Trump lanzara estas amenazas hacia México, como hacer una deportación masiva de migrantes, concluir la construcción del muro, así como renegociar el tratado comercial e imponer aranceles a productos mexicanos, el presidente electo de Estados Unidos sostuvo este miércoles una llamada telefónica con Claudia Sheinbaum. ¿Y de qué hablaron, Gonzalo? A ver, según Sheinbaum, después de la llamada y según lo que puso en sus redes sociales, la conversación fue excelente y platicaron sobre la estrategia mexicana para atender las olas migratorias, el reforzamiento de la cooperación en seguridad en el marco del combate al fentanilo. De hecho, Sheinbaum mencionó que en la llamada comentó que vaya, todo lo que está haciendo, digamos, México ha tenido un efecto importante para evitar que la frontera norte de nuestro país se vea amenazado, se vea arrasada por las olas migrantes, pero, como era de esperarse, más tarde Donald Trump dijo en su red social, Truth Social, que Sheinbaum accedió a detener la migración a través de México y hacia Estados Unidos, que cerraría la frontera entre ambos países y aseguró que detendrá la entrada de personas a la frontera sur con un efecto inmediato. ¿Y qué dijo la presidenta, Luz? La presidenta dijo que la postura de México no es cerrar fronteras, por el contrario, es construir puentes entre gobiernos y pueblos, y que en esta conversación con Donald Trump lo que expuso fue la estrategia integral que ha seguido México para atender este fenómeno migratorio, pero respetando los derechos humanos con los que se atiende a los migrantes y bueno, a estas caravanas que justamente llegan a las fronteras. Luz Helena, todavía ni siquiera va un mes de la elección, no va ni un mes desde que Donald Trump se hizo con la presidencia de Estados Unidos y ya tenemos varios arranques en contra de México, ya tenemos varias llamadas en donde uno dice que se comentó una cosa, otro que pues la situación es completamente distinta, pero bueno,
Una cosa también interesante que se dio a conocer ayer es que, según una investigación de la revista Rolling Stone, dentro del equipo de Donald Trump ya se debate cómo acabar con los líderes de los cárteles mexicanos y se incluye la posibilidad de violar de forma encubierta la soberanía nacional para que agentes estadounidenses maten a los narcotraficantes. Así es, Gonzalo, de acuerdo con esta investigación, dentro de la gente que es cercana a Donald Trump, hay quienes creen que el ejército estadounidense debería cruzar la frontera con México y así terminar con líderes criminales. Y bueno, este equipo de estas personas que están apostando por una, digámoslo, invasión suave en México, pues lo que busca, según ellos, es no un gran despliegue, sino de forma encubierta ir acabando con los criminales. Una postura, Gonzalo, bastante interesante en términos de soberanía. Yo más que interesante diría que riesgosa para el país, desde luego, violatoria de muchos tratados y principios internacionales. También sería un poco iluso decir en estos micrófonos que Estados Unidos no ha llevado a cabo algunas operaciones encubiertas en México relacionadas con el crimen organizado. No obstante, creo que la era Trump podría traer una presencia todavía mucho más formal o una presencia mucho más exacerbada por parte de militares estadounidenses en México. Pero bueno, la cosa también, Luz, es que desde el lado comercial los pleitos entre México y Estados Unidos continúan y esta guerra de aranceles atentaría contra el comercio bilateral de México con Estados Unidos, que de acuerdo con datos de Banco de México, de enero a septiembre de este año ascendió a $567,533 millones, 66.8% corresponden a exportaciones, el resto a las importaciones. Y de este tamaño, Luz, es el comercio que tenemos con Estados Unidos. Y bueno, si Trump quiere implementar aranceles, hay algunos que dicen México sí tiene la herramienta, sí tiene algunos espacios para poder, vamos a llamarlo, ponerse un poquito al tú por tú, aunque de todos lados, también de este lado de la frontera como al norte de ella, habría resultados adversos. Así es, de hecho, México puede imponer aranceles al maíz amarillo, pues importa una gran cantidad desde Estados Unidos. Correcto. Y datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos ubican al maíz amarillo como el principal producto agrícola que se vende desde Estados Unidos hacia México. Y de hecho, el año pasado, esta transacción, por así decirlo, alcanzó un valor de $5,386 millones. Y este año, o sea, de enero a septiembre de este año, que es hasta donde tenemos datos, esta transacción de maíz amarillo alcanzó los $4,252 millones. Que aquí, Luz, lo interesante es que ya el gobierno mexicano ha encontrado algunos puntos, vamos a llamarle flacos, en la política comercial estadounidense y que son además sectores en estados y con políticos que van a hacer ruido. Es decir, si le meten estos aranceles al maíz amarillo, una de las bases más importantes en términos políticos para Donald Trump, que es el sector agrario, levantaría la voz y diría, oigan, espérense, también ya nos está afectando y nos está pegando de manera significativa en el bolsillo. Senadores de estados como Nebraska, como Iowa, senadores de las Dakotas, sí levantarían la voz y que son normalmente fieles a Donald Trump para poner sobre la mesa que los aranceles del lado mexicano también pegarían, aunque, y es también muy interesante la posición, por ejemplo, de Jorge Zapata, quien es ex embajador de México ante la Organización Mundial de Comercio. Pues digo, a ver, lo ideal, él señala, es desactivar esta amenaza de 25% de los aranceles antes de que tome posesión. ¿Para qué llegar al 20 de enero con la amenaza todavía en puerta? Mejor es aprovechar estas semanas para conseguir que el próximo presidente de Estados Unidos no se siente en la oficina oval y una de sus primeras acciones sea implementar este arancel. Y de hecho, Gonzalo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acudió a la mañanera este miércoles. Correcto. Con Claudia Sheinbaum a explicar que justamente estos aranceles que propone Donald Trump del 25%,
en realidad son también un balazo en el pie porque afectará también a los empleos. Él estima que se pierdan 400,000 empleos, especialmente en la industria automotriz y de autopartes. Sí, como dice Marcelo Ebrard, como dijo Marcelo Ebrard en la mañana, sí nos pega, pero ojo, también nosotros tenemos manera de pegarles a ustedes y en particular, de acuerdo, por ejemplo, con un análisis realizado por el Instituto de Política Fiscal y Económica, que es un organismo no partidista ahí en Estados Unidos, el mayor impacto económico de los aranceles de Donald Trump lo van a resentir los más pobres. Por ejemplo, el grupo más vulnerable económicamente allá en Estados Unidos, que digamos, supone un ingreso de menos de $29,000, pues estarían cargando, los aranceles significarían para este sector un incremento de impuesto equivalente a 5.7% de sus ingresos. En cambio, para el sector más rico sería de apenas 1.4%. Desde luego, los aranceles se van a comer un ingreso mucho más importante para las familias, para los estadounidenses de menos ingresos. Y esto me parece interesante, Gonzalo, porque digamos que estos aranceles estarían afectando los precios de bienes importados. Imagínate una familia que necesita cambiar una estufa, una lavadora, un refrigerador. ¿Un auto? Ajá. Y entonces, pero bueno, o sea, yo ni siquiera te estoy hablando de un auto, te estoy hablando de algo como necesidades un poquito más básicas como podría ser un refrigerador. Entonces, pues por eso es que ellos están destacando que quienes al final van a resentir este conflicto comercial, pues van a ser los usuarios finales. Correcto, Luz, normalmente estas medidas son altamente regresivas y van a terminar afectando al ciudadano de a pie, que ojalá no tarde mucho en darse cuenta de que las políticas de su gobierno van en contra de su propio interés y pues puedan meterle presión a la administración de Donald Trump para que cambie esta visión comercial tan mercantilista y sobre todo tan dañina para el comercio global. Y bueno, regresando aquí a nuestro país, Luz, Banco de México tuvo ayer el que fue su último reporte trimestral de 2024 y se vieron, ¿tú qué dirías? ¿Optimistas, no optimistas? ¿Cómo está la cosa en Banco de México? Yo creo que podríamos llamar, sí, optimistas conservadores. Okay. Y es que, a ver, vamos a explicar. El Banco de México estima que para el próximo año, en 2025, la tasa de crecimiento será de 1.2%. Esto digamos que no se modificó porque es la misma estimación que tenían en el reporte pasado de agosto. Entonces, pero a ver, hay que destacar que la cifra del Banco de México de 1.2% contrasta con la de la Secretaría de Hacienda que presentó hace unos días, donde la Secretaría de Hacienda estima que crezca la economía mexicana entre 2 y 3%, Gonzalo. Entonces, digamos que no son tan optimistas como Hacienda. Pero del otro lado, ¿qué pasó? A ver, del otro lado es que, que se mantengan, digamos, estas expectativas, digamos, da cierto respiro, da cierta validez a lo que han mencionado muchos analistas, también privados, de que la economía mexicana se dirige a un año peor al que estamos atravesando en 2024. También pega mucho que Hacienda haya sido más optimista que lo que están viendo el resto de las personas, el resto de los expertos y el propio Banco de México, porque podrían estarse sobreestimando ingresos, por ejemplo, para el próximo año, y eso le va a pegar al déficit. Es decir, creo que Banco de México sí volvió a poner sobre la mesa que Hacienda está tomando un camino demasiado optimista en términos de crecimiento económico, y aunque no le movió tanto de su lado, la realidad es que sigue siendo un crecimiento, Luz, muy pero muy bajito, y además todavía Banco de México destacó que hay varios riesgos para al alza, o varios riesgos crecientes para nuestro país. ¿Cuáles fueron? Ellos destacan 6. Una de ellas es la desaceleración de la economía estadounidense. Okay. Y es que recordemos que todo lo que pasa en Estados Unidos, bueno o malo, nos repercute siempre a nosotros en alguna medida. Totalmente. Otro de los riesgos que ve el Banco de México es que se intensifiquen estas amenazas que está haciendo por ahora, por ejemplo, el presidente electo Donald Trump. Banco de México.
muy posible que además sigan creciendo en las próximas semanas, ¿ok? Sí, Banco de México hasta eso no lo menciona. Ellos hablan como de un factor idiosincrático, pero es como la forma velada de decir el presidente electo está amenazándonos y esto puede suponer un gran riesgo para la economía. Correcto. También por ahí Banco de México dice que hay un tema importante sobre que la reducción del gasto del gobierno impacte en la actividad económica. No olvidemos que el paquete económico 2025 que presentó Hacienda tiene varios recortes importantes en el gasto de varias dependencias y en varios sectores. Entonces esto también es una cosa negativa para 2025, el escalamiento de conflictos geopolíticos que se materializa en algunos episodios de volatilidad, y también ya lo habíamos platicado en este podcast y me parece muy relevante que también Banco de México lo vuelva a poner sobre la mesa, que los fenómenos meteorológicos impacten a la actividad económica. El cambio climático cada vez es un factor de mayor incidencia en lo que ocurre en nuestros bolsillos eventualmente. Aunque Donald Trump no cree en el cambio climático. Y para sumarle a los problemas que tenemos hacia adelante. Pero bueno, hablemos tantito de la reforma al Poder Judicial, porque morenistas, panistas y fiscales ya se registraron, obviamente, para la elección judicial. Estos registros de los que les vamos a hablar son solo los que se hicieron ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Faltan todavía los del Legislativo y el Ejecutivo, en donde hay 45,593 personas inscritas, pero ya tenemos algunos nombres destacados. ¿Como quién, mi querida Luz? La hija de la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ella es Paula María García Villegas Sánchez Cordero, es magistrada de circuito y cuenta con estudios de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También tenemos a Eurípides Flores, que él fue representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, y de hecho uno de los morenistas que se confrontó constantemente con los consejeros electorales. Y bueno, también hay personajes relacionados a Morena, como Esteban Martínez Mejía, quien es cercano a la presidenta del partido oficialista, Luisa María Alcalde. También estuvo en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social durante el tiempo que Alcalde fue titular de esas dependencias. Y también está el nombre de Carlos Alberto Serna Gámez, quien es cercano a la exsecretaria Olga Sánchez Cordero, pero también hay panistas. No solamente están del lado del partido oficialista, tenemos a la exdiputada panista Doralicia Martínez Valero, a Ricardo Juárez Laviada, quien fue coordinador de asesores del exgobernador Mauricio Vila, y quien es también primo de la panista y presidenta municipal Cecilia Patrón. También sobresalen algunos exprocuradores. El caso que creo que más ha sonado es el de Marisela Morales Ibáñez. Si le suena el nombre, pues fue titular de la extinta Procuraduría General de la República entre 2011 y 2012 en el gobierno de Felipe Calderón y bajo las administraciones de Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez en la Procuraduría General de la República. También fue subprocuradora de investigación especializada en delincuencia organizada. Otro nombre que aparece ahí es el de Gilberto Higuera Bernal, quien actualmente es fiscal general en Puebla. Gerardo Márquez Guevara, quien fue fiscal general en Coahuila con el priista Miguel Riquelme, y Manuel de Jesús López, procurador de justicia durante el gobierno del emesista y expriista Gabino Cue. Y hay otros nombres que también están simpáticos, ¿no, Luz? Así es, y es el caso de Carlos Enrique Odriozola Mariscal. Él se ha caracterizado por defender a artistas, y si te suena este nombre, ha sido Andrea Legarreta una de las defendidas. Claro. A ella incluso le ayudó a ganar un juicio en contra de la revista TV Notas. Bueno, el chiste es que en el Poder Judicial también tendremos, como en el resto de la política, un montón de nombres ya conocidos, personas que se subirán a este nuevo proceso totalmente inédito y al que pues veremos los resultados ya para el próximo año. Pero bueno, antes de despedirnos, mi querida Luz, ¿qué te parece si hablamos de una red social que encontró el éxito? Chécate en esto, en que no haya hate. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, mi querida Luz, porque justo la política de cero hate, cero odio,
se ha vuelto una fórmula ganadora para Pinterest. La verdad es que es una red social que sí me gusta, la verdad tiene muy buenas ideas, muy buenas imágenes, la verdad es que de pronto cuando traes ahí un proyecto para la casa te hace salivar, ¿verdad? De los bonitos que son algunas de las cosas que ahí postean. Pero, ¿de qué va esto, mi querida Luz? Es que no sé si te ha pasado, Gonzalo. Yo sé que sí, porque digo, a mí me vuela cada vez que yo puedo pasar horas en Pinterest, porque no solamente, o sea, en verdad encuentras ideas de decoración, de, como dices, para tu casa, para tu fiesta, sí, para lo que quieras, Gonzalo. Y entonces, entrar a Pinterest representa para Efraín Mendicuti, que es el director de negocios para México y los mercados de habla hispana y en Latinoamérica de Pinterest. Él dice que le enamora la misión de la plataforma, que es inspirar realmente a las personas a crear una vida como antojable, ¿no? Entonces, eso es lo que, eso a mí también me encanta. Sin duda. Es muy inspirador. La verdad es que sí, yo coincido con él, es inspirador. No, de acuerdo. Y a ver, si ustedes también son niñas cositas como lo es Luz Helena Marcos, la verdad es que hay, como dices, mucho material en el cual puedes pasar muy largas horas revisando y evaluando y viendo lo que han hecho otros usuarios en la plataforma. Y bueno, de acuerdo con datos de Comscore, 19 millones de mexicanos son usuarios activos mensuales de la plataforma, lo que significa que casi 30% de la población que está en línea en el país busca cobijo en esta red, que también, insisto, es una bocanada de aire fresco ante toda la división, la polarización, los insultos, la mala hondez, el hate que hay tristemente en otras redes sociales que también son altamente populares. Mientras tanto, Gonzalo, yo ya estoy buscando en Pinterest cómo voy a decorar mi casa esta Navidad. Sí te creo. Cómo voy a poner los manteles. Entonces, yo de verdad muy feliz de que existan estas redes sociales, porque sí, justamente vas a pensar en cosas diferentes. A no pasarla mal. Y bueno, y antes de que Luz Helena ya se distraiga un buen rato con el Pinterest de su celular, nos despedimos de este episodio. Muchas gracias, Luz, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Gonzalo, por invitarme, y todos recuerden que pueden encontrar esta y otras notas en expansión.mx. Y ya saben que leemos todos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó